Bienvenidos al segundo video de la serie Cápsulas de Conocimientos para Enfermería. Hablaremos en este segmento de las generalidades del soporte nutricional artificial. En el primer video vimos las generalidades del soporte nutricional. La estrategia más segura siempre va a ser mantener la alimentación oral siempre que sea posible. La alimentación enteral va a ser únicamente en aquellos pacientes que haya, por alguna causa, un problema de la función digesto-absortiva y que requiera de un soporte artificial. La nutrición parenteral está únicamente indicada en pacientes donde la vía oral y la vía enteral sea imposible. En este video, que es el segundo de la serie, veremos algunos conceptos acerca de la manera en que van a llegar los nutrientes al organismo en el soporte nutricional artificial. Como hablamos en el video anterior, la nutrición enteral se sirve de distintos tipos de sonda para ingresar nutrientes por la vía digestiva, salteando la etapa bucal y esofágica de la digestión. Emplea sondas para su administración, cuya punta va a estar localizada en distintos lugares del tubo digestivo, y con esto lo que se busca es mejorar la disponibilidad de nutrientes al organismo. Nos vamos a ocupar en este video y en los sucesivos de las vías de administración, de cómo vamos a seleccionar la vía que sea acorde a las necesidades del paciente. Vamos a ver de qué manera vamos a seleccionar la sonda que vamos a necesitar dependiendo de las necesidades del paciente y de la calidad de alimentos que debamos infundir, de las fórmulas disponibles y las dosis, de los distintos modos de administración y por último de los registros. Sabemos que la nutrición enteral tiene importantes ventajas que deben ser siempre tenidas en cuenta, que por lo tanto van a determinar que esta vía sea de elección siempre que tengamos un tubo digestivo funcionante. En primer lugar, porque es fisiológica, ejerce un efecto trófico intestinal, por ende lo que se produce es una mejor absorción por una vía absolutamente fisiológica. Se estimula el crecimiento de las vellosidades intestinales y se previene su atrofia. Se asocia a menos infecciones vía la prevención de lo que es la translocación bacteriana. Se pueden ofrecer nutrientes mucho más completos que en la vía parenteral, más específicos, no requiere una vía venosa invasiva y es de mucho menor costo. Cuando hablamos de las vías de acceso a la nutrición enteral, tenemos en cuenta que se pueden utilizar dos tipos de dispositivos, o una sonda, que casi siempre se introducen por la nariz, a veces en algunas situaciones se introducen por la boca, pero es solamente en situaciones agudas. Para usuarios en internación domiciliaria vamos a usar el acceso nasal, siempre y cuando no haya contraindicaciones, como puede ser que haya una desviación importante del tabique, que haya alguna lesión en la coana, o que estemos hablando de un paciente que esté anticoagulado y que haya riesgo de hemorragia. Entonces decíamos que la sonda se introduce por la nariz y puede quedar localizada su punta en el estómago, que en tal caso hablaríamos de sonda nasogástrica, o más allá del esfínter, que ya estaremos hablando de una sonda nasoenteral porque la punta se ubicará en el intestino, sea el duodeno o sea el yeyuno. Entonces, nasogástrica para localización en el estómago y nasoenteral para localizaciones de la punta más allá del ligamento de Trenz. También hay situaciones en pacientes que van a requerir el soporte nutricional artificial a más largo plazo, que utilizaremos unas sondas de más corto calibre que se ubican a través de la piel directamente en el estómago, en cuyo caso hablaremos de gastrostomía, o en el intestino, que estamos refiriéndonos a una yeyunostomía. Esto que ven en la imagen de arriba es una sonda nasoenteral, de las que vemos comúnmente disponibles en el mercado, que están construidas de un material radiopaco, que tienen distintas marcas. Estas marcas nos van a determinar su ubicación, si van a estar en la primera marca en el estómago, la segunda marca en duodeno y la tercera marca yeyuno. Tienen una guía de alambre que sirve para darle rigidez y la mayoría tienen un lastre en la punta que ayuda a que los movimientos peristálticos las hagan avanzar y las ubiquen.
Esto que ven abajo es un botón gástrico que se utiliza a través de una gastrostomía para nutrición en pacientes con algunos problemas crónicos. Entonces aquí estamos viendo un poco el diagrama de la ubicación. Ven que la introducción de la sonda es siempre por vía nasal. Cuando hablamos de nasoentéricas, hablamos de nasogástrica. La punta se ubica en el estómago, nasoduodenal en la primera porción del intestino y nasoyeyunal en la segunda porción. Las sondas gastrostomía casi siempre tienen un acceso quirúrgico a través de la piel. Se pueden colocar por vía endoscópica o por vía quirúrgica propiamente dicha. Hay tanto de gastrostomía como de yesunostomía. Se pueden, colocar por un especialista por una de estos dos accesos, quirúrgico o endoscópico. La sigla PEG es para las sondas de gastrostomía y PEG con J para yesunostomía. Cuando se selecciona la vía para soporte nutricional, en primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto tiempo de permanencia va a estar esta sonda, cuánto tiempo el paciente va a necesitar el soporte nutricional enteral artificial. Sepan que tanto las gastrostomías como los botones gástricos son para pacientes crónicos, en tanto las sondas son para paciente agudo que una vez superada la situación de enfermedad o los requerimientos de soporte artificial, estas sondas se retiran. Tanto las sondas nasoenterales como los botones y las gastrostomías tienen un menor riesgo de aspiración. Cuanto más allá del estómago estemos, menor riesgo de aspiración hay. Y también va a depender del estado del tracto digestivo respecto de la capacidad digesto-absortiva. Podemos recurrir a este algoritmo para la selección del acceso en los pacientes que van a necesitar soporte nutricional artificial. Cuando la vía oral es inadecuada, imposible o existe una indicación médica que dice que el paciente debe tener un soporte nutricional, lo primero que tenemos que pensar es cuánto tiempo va a necesitar de soporte. Si la duración va a ser corta o desconocida, vamos a utilizar un acceso no quirúrgico, que es por medio de las ondas que nosotros vamos a colocar. Aquellos pacientes que van a requerir más de 6 semanas o en algunos casos hay médicos que prefieren más todavía, se eligen los accesos directos endoscópicos o quirúrgicos. Cuando hablamos de la duración corta y acceso no quirúrgico, hablamos de las ondas que ingresan por la nariz. Si el paciente tiene riesgo de aspiración, supongamos alguna condición neurológica, dificultad en la deglución o pacientes que tienen tos persistente o que tienen reflujo, se va a elegir el acceso nasoyeyunal, porque el alimento necesariamente para ser regurgitado tendría que atravesar 2 esfínteres, el esfínter cardias y el esfínter esofágico para regresar. Por lo tanto, en pacientes con riesgo de aspiración elegimos siempre la vía nasoyeyunal o nasoduodenal. En aquellos pacientes sin riesgo de aspiración se elige la vía nasogástrica. Cuando hablamos de dispositivos de larga duración, elegimos, o el médico elige, mejor dicho, uno de los 2 accesos, quirúrgico o no quirúrgico. Los no quirúrgicos son dispositivos que se colocan por endoscopía. En pacientes que tienen riesgo de aspiración, por las condiciones que dijimos hace un momento, se elige el acceso endoscópico yeyunal, y si no hay riesgo de aspiración se elige la gastrostomía. Y casi siempre las técnicas quirúrgicas de elección para colocar un dispositivo de nutrición enteral son las yeyunostomías. Sepan que siempre, tanto la sonda nasoyeyunal como el acceso endoscópico al yeyuno o quirúrgico al yeyuno no tienen riesgo de aspiración. Bien, otro aspecto importante es la selección de la sonda, ¿sí? La longitud, que va a determinar hasta dónde va a ser introducida y dónde se va a ubicar la punta de la sonda, el calibre y los materiales.
Las sondas nasogástricas más o menos se introducen, estas sondas vienen marcadas con una marca que indica la profundidad. Para la ubicación gástrica se introducen entre 75 y 90 centímetros. Si no, para más seguridad, se mide desde la punta de la sonda entre el trago de la oreja y la comisura labial, y luego desde la boca hasta el estómago, por debajo del apéndice sifoides. Eso me va a dar la longitud para la localización gástrica. Las nasoyeyunales necesitan ser introducidas entre 105 y 120 centímetros para que el lastre que tienen en la punta de la sonda pueda migrar y ubicarse en el intestino delgado. El calibre de la sonda se mide en una unidad que se llama French. Un French equivale más o menos a 0,33 milímetros. Las sondas vienen en una gran variedad de French. Las pediátricas, las más finitas, son calibre 5 y luego van avanzando en calibre hasta el calibre más grueso, que es de 18 French. Las sondas vienen en su gran mayoría con lastre, pero sepan que también hay algunas marcas comerciales que vienen sin lastre. Las sin lastre son de elección para la ubicación gástrica. En cambio, para ubicación yeyunal o duodenal requiere que haya lastre para que la peristalsis propia del tubo digestivo la haga avanzar. La guía de alambre es necesaria porque estas sondas son muy flexibles, muy blandas, por lo tanto necesitan una guía de alambre para poder ser introducidas. Esta guía de alambre es una especie de cuerda de piano, de un material que previene que se deforme y que ayuda a que avance. Algunas marcas comerciales tienen guías de alambres que son que se pueden guardar y se pueden reintroducir. Sin embargo, lo que recomendamos es que se sigan las indicaciones de los fabricantes, porque no todas tienen esta característica, y reintroducir una sonda que está desplazada con la guía de alambre puede llegar a ser peligroso y se pueden producir neumotórax o otras lesiones por la guía de alambre, porque puede salir por las fenestras de las sondas y lastimar al usuario. Así que recomendamos que las sondas sean fijadas adecuadamente para evitar desplazamientos y no de ninguna manera hacer reintroducciones. Los materiales son casi siempre de silicona, de poliuretano. Hay algunas sumamente nuevas que se están ofreciendo en el mercado, que son de etilvinilacetato, que son sumamente bien toleradas y que son biocompatibles. Sepan que no debemos usar sondas de PVC porque puede influir en absorción de algunos nutrientes y son menos biocompatibles. La mayoría de las sondas tienen un puerto lateral, un puerto más grande, que casi siempre es el conector de la guía que va a infundir el alimento, la jeringa que utilicemos, y un segundo puerto en I, que es un poquito más fino, que es para infundir medicamentos o para lavado. Cuando hablamos de insumos para el soporte nutricional, sepan que la industria ha diseñado dispositivos de seguridad para evitar confusiones con las vías parenterales. Todos los conectores, todas las guías y todo lo que sirva para nutrición enteral, siempre hablando de insumos, va a ser de color violeta, ¿sí? Todo conector y todo suplemento que estemos utilizando. Porque las guías comunes de endovenosa está demostrado que puede inducir a errores. Entonces vamos a utilizar conectores violetas que vienen de distintas formas para adaptar la punta de las ondas y para adaptar a distintos tipos de bombas infusoras, y las jeringas que son para alimentar por bolo o para pasar algún tipo de medicación por la vía enteral. Todas vienen con pico Luer, que son los picos con rosca, para evitar desconexiones y para prevenir que las ondas se tapen con la desconexión. En este segundo video, entonces, pudimos ver aquellas estrategias que son necesarias implementar para poder instaurar la alimentación enteral. Sabemos que en la alimentación enteral se van a evitar la etapa oral y esofágica de la digestión, y que la nutrición enteral se va a valer de distintos tipos de sonda de acuerdo al lugar en el tubo digestivo a donde queremos llegar. Gracias, seguimos en el próximo.